Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer tenerlos nuevamente aquí en el canal Oraciones Milagrosas. Hoy veremos la tentación de Jesús. Jesús vence al diablo. Veremos las tres apariciones de este texto en el Nuevo Testamento, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Comenzaremos por el capítulo 4 de San Mateo. Tentación de Jesús, en la versión de la Reina Valera 1960. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por mostrar la fortaleza de Jesús ante los momentos tan débiles como, por ejemplo, la privación de alimentos, y no permitir que se tiente en las más duras y difíciles circunstancias. Queridos hermanos y hermanas, fíjense aquí como el Señor Jesucristo, en los momentos más difíciles, imagínense ustedes en el desierto vagando durante 40 días y 40 noches sin tomar ni comer nada. Imagínense ese momento de desesperación. Quizás nosotros hoy no soportamos ni un día sin comer y sin tomar nada. Imagínense la desesperación que podría haber llevado 40 días y 40 noches sin comer. Y ahí es donde el diablo, en esa situación de angustia, de debilidad, ahí es donde se presenta y tienta a nuestro Señor Jesús y le dice: tú que tienes el poder de convertir las piedras en agua, ¿por qué no lo haces? Y Jesús se niega y sigue el camino de Dios, no se deja tentar por el diablo. Y nuevamente le ofrece el diablo todo el poder, toda la gloria, toda la riqueza del mundo. Y nuestro Señor Jesús se mantiene humilde porque sabe que únicamente puede adorar a nuestro Dios.
ya está escrito, no podéis adorar a dos señores, o a la riqueza o a Dios. Y aquí Jesús se mantiene firme para seguir frente a Dios. Continuemos con el mismo texto, pero esta vez en la versión del Evangelio de San Marcos. Comencemos desde el capítulo 1 para contextualizar en la predicación de Juan el Bautista, porque fue después del bautismo de Jesús que fue llevado por el diablo al desierto para intentar ser tentado, pero ya veremos cómo es esta versión. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida aquí en tu creación. Hermanos y hermanas, miren cómo Jesús primero es bautizado por Juan. Juan, que allana el camino, que es un mensajero de la proximidad de Jesús, del Mesías. Y él, como dice bien, vestido con ropas antiguas, con ropas que no eran del momento, es decir, vestido con pelo de camello y un cinto de cuero alrededor, parecía de otra época, porque fue enviado para anticipar la llegada de Jesús. Y luego de ser bautizado, es expulsado por el Espíritu al desierto. Allí, como vimos, es tentado por el diablo y Jesús no sucumbe. Y luego de ese momento de gran debilidad, de privación de alimentos durante 40 días y 40 noches, recobra sus fuerzas, y es ahí donde dice: el tiempo
se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso, este momento es tan importante, porque luego de superar la tentación, la provocación máxima en la debilidad mayor, ahí Jesús toma fuerza y comienza a predicar el Evangelio. Continuemos, hermanos y hermanas, con la versión de San Lucas en el capítulo 4, Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y luego Jesús comienza a principar su ministerio, difundiendo su fama y su gloria. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por permitirle a Jesús hacerse fuerte en la tentación del diablo y no sucumbir a ella, pese a todos los beneficios y tentaciones que le estaba ofreciendo. Amén. Hermanos y hermanas, fíjense cómo recién en el día 40 Jesús tuvo hambre. Los primeros 39 días los había soportado, los había sentido sin ningún tipo de queja. Y cuando apenas él siente hambre, el diablo lo tienta. En ese momento de necesidad es que el diablo aparece para tentar. En la necesidad estamos débiles, pero ahí, en esa debilidad, Jesús se fortalece y allí se redefine como nuestro Salvador, porque en los momentos más oscuros es donde hay que tener la mayor fortaleza. Miren, aquí dice: súbete al pináculo del templo. El pináculo, es decir, es la parte más alta, y arrójate, porque si tienes confianza, allí estarán los ángeles para recogerte. ¿Qué está diciendo con esto el diablo? ¿Y qué es lo que Jesús responde? Si uno sube a ese supuesto lugar de idolatría, ese supuesto lugar de grandeza, de exaltación del ego, en algún momento, con algún pequeño pinchazo, esa burbuja, esa película, esa fantasía de éxito que nos amamos, se va a desvanecer, porque
únicamente es a Dios a quien debemos servir, no a las tentaciones mundanas de esta vida, que tarde o temprano terminan por desvanecerse. Recordemos que este no es nuestro lugar definitivo. La tierra no es más que un lugar de pasaje para nosotros, un aprendizaje para poder finalmente estar en nuestra morada definitiva en el cielo. Entonces, les quisiera leer la versión de Lucas de Jesús vence el diablo, en la versión traducida en lenguaje actual. Quisiera leerles que la traducción del lenguaje actual es una traducción directa de los idiomas bíblicos, hebreo, arameo y griego. No es una adaptación o paráfrasis de ninguna versión castellana existente. Para la traducción se han seguido principios bíblicos establecidos por las Sociedades Bíblicas Unidas, cuyo énfasis recae en la fiel traducción del texto original. Dice San Lucas en el capítulo 4: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después, el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo, y le dijo: todos estos países me los dieron a mí, y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús respondió: la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por permitir que Jesús se fortalezca en la debilidad y ahí demostrar que no iba a ser tentado por ninguna propuesta del diablo. Amén. Hermanos, no es que Jesús no tuviese el poder de convertir piedras en panes o simplemente gobernar el mundo a su antojo, sino que para él no tenía sentido demostrar su poder, porque ¿a quién le quería demostrar su poder? ¿Al diablo? ¿Frente a quién estaba? Él solamente opera sus milagros cuando es necesario, como por ejemplo la alimentación de los 5.000, que ya veremos más adelante. Solamente en esos momentos. No va a ser tentado para demostrar su poder. Y esto también
corre para nosotros los humanos. No tenemos que mostrar en vano lo que somos capaces de hacer solamente para acrecentar nuestro ego, para acrecentar nuestro orgullo, para demostrarles a los demás que somos capaces de hacer cierta cosa. Entonces debemos permanecer con humildad haciendo nuestra tarea, sin ser engreídos, sin querer ser superiores a los demás. Ese también es el mensaje de la tentación del diablo. Hermanos, gracias por escuchar estas palabras y recuerden que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Por eso es importante que sepamos que la vida espiritual es fundamental para poder estar aquí en el reino de Dios. No confundamos, no solo es lo material lo que nos da el sustento. Gracias, hermanos, como siempre les pido, ayúdenme a difundir la palabra. Por favor, suscríbanse a Oraciones Milagrosas y denle manito arriba a este video. Compartan con sus seres queridos y por favor, déjenme aquí debajo en los comentarios su testimonio. Quisiera saber si en algún momento de necesidad la vida les presentó alguna tentación y cómo se han librado de ella. Amén y que Dios los bendiga.